En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias por este nuevo encuentro aquí en nuestro canal del Padre y la Misericordia. El Padre Celestial te espera. Bienvenido, Erid, a este encuentro con el Señor. Él es el que nos va a enseñar, Él es el que nos va a formar, el que nos va a dar hoy su conocimiento, porque todo lo que nosotros realizamos en este canal es a través de la palabra de Dios, a través del magisterio de la Iglesia y a través del catecismo de la Iglesia Católica. Te damos gracias, Señor, por eso, y ponemos en esta tarde que seas tu divina voluntad, Señor, actuando en nosotros, pensando en nosotros, amando en nosotros, contemplando en nosotros, orando en nosotros, escuchando en nosotros, reflexionando en nosotros, para que tu voluntad se haga en nuestra vida en cada instante y que estemos siempre atentos a tu palabra y la podamos llevar de la mente al corazón y del corazón a la vida de cada uno en todos los momentos e instantes de nuestro día a día. Gracias, Señor, por este instante, por esos momentos, por nuestras familias, por este espacio que nos brindas, por todas las bendiciones que ya hemos recibido en el día de hoy, por las que vamos a recibir en el resto del día y por las que vamos a recibir por el resto de nuestra vida y en la eternidad. Te damos gracias, Señor, porque estamos preparándonos todo, nuestro ser, nuestro corazón, nuestra mente, nuestra vida para que te sea agradable a ti, para actuar según tu voluntad. Dejamos este momento en tus manos para que tú nos enseñes y obres con amor en cada uno de nuestros corazones, en cada una de nuestras vidas y en cada una de las personas que van a entrar a través de este canal a conocerte. Te amamos, te bendecimos y te damos gracias. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy el tema es muy importante, es muy interesante. Es el reseteo que le han hecho a los mandamientos de la ley. Nos hemos dejado resetear nuestro corazón y nuestra mente. Y ese es el problema que estamos viviendo en este momento, en este instante de nuestra historia, y lo estamos viendo ya a través de todas las situaciones que se están viviendo. Eric, tú que ya estás casi a punto de salir del bachillerato, ¿qué te han enseñado sobre el reseteo? Podría decir que es un reinicio. Un reinicio. ¿Qué más? Pues solo se me viene la idea de un reinicio. Bueno, y cuando coges el celular y le dice que lo vas a resetear, ¿qué significa? ¿Que coges el celular o cojas el computador a resetearlo? Empezar desde el comienzo. Si ya has trabajado en ese computador y lo tienes que resetear por lo general, ¿por qué lo reseteas? Pues porque no me sirve o porque está muy cargado de información. Porque le ha entrado un virus y entonces el virus bloquea todo lo que es el sistema del computador, el sistema del celular. Entonces hay que borrar nuevamente todo lo que hay ahí y volver a colocar otra información o nuevamente la información en el computador o en el celular para que él te sirva, ¿verdad? Reseteo de los 10 mandamientos. Volvamos al origen. Si el hombre no es gobernado por Dios, ciertamente será gobernado por tiranos. Y no hay tiranía más imperiosa y más devastadora que el propio egoísmo del hombre sin ley. Los 10 mandamientos. ¿El otro mensaje? Volvamos al origen. Volvamos al origen, o sea, iniciemos nuevamente, ¿no? Bueno, resetear hace referencia a volver un equipo a la configuración de fábrica, aquella que tenía cuando el consumidor la compró. Esto es posible, por ejemplo, con los teléfonos móviles, también llamados celulares, los cuales también ofrecen la posibilidad de un simple reinicio similar al de los ordenadores, que consiste en apagar y encender el equipo. ¿Cuándo es necesario volver a un teléfono móvil a la configuración de fábrica?
En realidad existen varias razones, siendo una de ellas simple, voluntad de limpiar de manera drástica el sistema, sin tener que desinstalar los programas uno a uno, borrar los contactos almacenados en el equipo manualmente y corregir cualquier anomalía que haya afectado el rendimiento. Sin embargo, se recomienda aprovechar esta función cuando el teléfono no funciona correctamente y exista la posibilidad de una infección de virus o de residuos de programas maliciosos. Sí, a veces nos instalan en los equipos programas maliciosos del celular o del computador, conoce qué es lo que nosotros vemos, hacemos en un computador o en un celular. Vamos a mirar el primer reseteo, es contra el primer mandamiento de la ley de Dios, y ese primer reseteo no lo está haciendo la sociedad, que se llama relativismo. Ahora, dice en la frase, la falta de límites abre puertas a la falta de respeto. Y eso lo estamos viendo hoy. Por ejemplo, el relativismo ha acabado con el primer mandamiento de la ley de Dios. Ahora, si tú te das cuenta en los videos que puedes ver de la nueva era, sobre todo, te dicen que tú eres Dios, que tú eres tu creador, que tú eres perfecto. O sea, es decir, eres tan perfecto que no necesitas de Dios, tú eres Dios. Y eso está yendo en totalidad en contra del primer mandamiento de la ley de Dios, que dice, entonces pronunció Dios todas estas palabras en Éxodo 21:6. Yo Yahvé soy tu Dios que te ha sacado del país de Egipto, de la casa de servidumbre. No habrá para ti otros dioses delante de mí. No te harás escultura ni imagen ni de lo que hay arriba en los cielos, ni de lo que hay abajo en la tierra, ni lo que hay en las aguas debajo de la tierra. No te postrarás ante ellas ni les darás culto, porque yo, Yahvé, tu Dios, soy un Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres en los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me odian. Y tengo misericordia por millares con los que me aman y guardan mis mandamientos. Ahí manifiesta Dios en el primer mandamiento su celo. No tengas otros dioses fuera de mí. O sea, no te hagas imagen de esos dioses. De ninguno de ellos debes hacer ninguna imagen. En la época de Israel, lo que hicieron fue un becerro de oro, y el pueblo de Dios dijo que ese era Dios. Hoy nosotros estamos en la misma condición por ese reseteo del relativismo. Entonces tenemos otros dioses. Entonces el primer Dios que están queriendo colocarnos ahorita actualmente es que tú eres Dios, tú el creador. Pero también la corriente de la nueva era, donde está diciendo el Reiki, el yoga y otras actividades de meditación, que lo que llevan es que dice que el hombre se domine a sí mismo, que el hombre se sane a sí mismo, que el hombre se promueva a sí mismo. En el fondo, la mayoría de las personas piensan que están promoviendo que usted salga adelante y que usted sea dueño de su vida y que puedes triunfar. Pero resulta que el éxito que ellos están promoviendo es diferente, o sea, es un éxito lejos de Dios, un éxito en el cual solamente se vale de sus propias habilidades y no de gracia y bendición que Dios le da a uno. Porque, por ejemplo, todas las habilidades que nosotros tenemos, pues son dadas ¿por quién? Por Dios. Y si yo salgo adelante y tengo unos dones, unos talentos que nos dice nuestro Señor, pues hay que saberlos administrar para mi bien y para el bien de los demás. Entonces la nueva era está promoviendo eso, o sea, la nueva era dice tú eres Dios. Y eso no es de ahorita, eso es antiguo. Los gnósticos dicen lo mismo, o sea, es una corriente que viene a través de los siglos queriendo desmantelar el primer mandamiento de la ley de Dios, que Él es donde dice, yo soy Dios y no hay otro. O sea, y ahorita el hombre se está poniendo por encima de Dios. ¿Esto se consideraría válido? ¿Qué? ¿Válido qué? El tema que estamos viendo, el relativismo. Claro que sí. Explicarle lo que es el relativismo en el sentido del reseteo del primer mandamiento de la ley de Dios.
¿Qué es lo que están reseteando? Están diciendo, tú eres Dios, el hombre es Dios, tú eres creador, eres el centro de la vida. Dios no existe, es un invento del hombre porque hay tanto... y la conclusión es ¿por qué hay tanto mal en el mundo? Y no se dan cuenta que, por ejemplo, dice el mal en el mundo no está porque Dios haya creado el mal, sino es porque el hombre ha tomado las decisiones equivocadas para comportarse en medio de toda la naturaleza y de los seres humanos. Y unos dicen, es lo mismo ser cristiano, católico o de otra denominación cristiana, budista, maometano. Dios es el mismo para todas, es una gran mentira, porque no, Dios no es el mismo para todos. Es decir, todo lo que es Jesucristo no es Jesucristo primera medida, no es Buda, no es Mahoma. Jesucristo es Dios y es hijo del Padre Dios que se hizo hombre para salvarnos. Y Él tiene unas exigencias para la vida de todo cristiano. Si una persona no cumple esas exigencias, sencillamente está fuera del contexto de Dios. O sea, se ha alejado de la verdadera imagen, de la verdadera presencia de Dios. También hay un sincretismo religioso, o sea, se practica la yoga, se practica el reiki, la brujería, el satanismo, la santería, el chamanismo, la nueva era, la gnosis, las supersticiones. Ahora se está creyendo que Dios es extraterrestre, el espiritismo, el paganismo, la tabla, tijera, papel, Biblia o Ouija. A través de eso se hacen vendría, o sea, la idea vendría siendo como que cada humano es como que dueño de su propia vida y en realidad Dios es un invento, ¿cierto? Sí, no están aceptando a Dios, no están aceptando, o sea, vea, por ejemplo, todas estas personas... espera, ¿sí? O sea que están como que forzando al hombre a crear su propia ideología en vez de pertenecer a un grupo, grupo religioso. No así un grupo religioso, sino a una fe. No a una sola fe, porque ahí seguiría siendo relativismo. O sea, por eso le digo yo, si se practica todas estas cosas, meditación trascendental, masonería, y al mismo tiempo quieren ir a misa, o sea, o están con Dios o están con el diablo, porque todas estas cosas no llevan a Dios, ninguna de estas prácticas llevan a Dios. Por eso se llama sincretismo religioso. ¿Y a cuál Dios? No es a cualquier Dios, no es el Dios de maometanos, de los budistas, no. Es el único Dios que existe y verdadero. Los demás son inventados, y es Jesucristo, el Dios Padre, Yahvé, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, si en un movimiento cristiano le dicen, no, aquí solamente creemos en Jesús, el Padre es el mismo Jesús, el Espíritu Santo es el mismo Jesús y Jesucristo es el mismo Padre Dios. O sea, están mezclando las cosas, están tergiversando las cosas y ¿quién hace esas teorías o esas ideologías? Pues el mismo hombre. Dios, ese no es el verdadero Dios que ha mostrado Jesucristo. Entonces no podemos decir que un bautista o un adventista o un evangélico dicen ser cristianos y creer en Cristo, pero si no asumen todas las exigencias que Dios ha puesto, no viven los sacramentos, no consumen el cuerpo y la sangre de Cristo, no pueden llamarse cristianos, ¿sí? Entonces no da lo mismo ser evangélico, que allá se come un pan con mora, jugo de mora, y decir que ahí está el cuerpo y la sangre de Cristo. No, ahí no está. Más adelante, en la próxima encuentro, vamos a descubrir que a través de la Sagrada Escritura, que en ese pan y en esa mora no está Jesucristo, porque ni siquiera tienen sacerdotes. Y los pastores no son sacerdotes. Y para que haya el cuerpo y la sangre de Cristo tiene que haber un sacerdote, ¿sí? Entonces, ese relativismo ha llevado a todo eso, y ha llevado a que yo me mezcle con las cosas del maligno y las cosas de Dios. Entonces,
el cientificismo, o sea, el excesivo valor a las nociones científicas, en especial a las ciencias basadas en los datos de la experiencia, considerando que son el único conocimiento válido. O sea, ahorita usted, si quiere decir algo, dice, no, es que la ciencia lo dice, pero es que la ciencia ahorita está en contra hasta del mismo hombre, no está reconociendo, o sea, no es la ciencia, sino la gente que está tratando y está tratando de resetear los mandamientos. Entonces le dice, no, es el libro, la Biblia, no es verdad, porque la concepción del sexo, que es biológico, ellos dicen, no, es esto social, ¿sí? ¿Por qué? Porque están desmontando toda la cultura cristiana. Entonces, y dicen, y se atreven a inventar que hay un gen homosexual, y gen homosexual no existe, porque ahí es el XX y XY, ¿sí? Y la unión de los dos hacen un varón o hacen una mujer. Sí, el gen X del hombre y el gen Y de la mujer. Exacto, entonces, y están negando hasta eso. Entonces, pero un gen de un homosexual, eso no lo había escuchado. Eso no por existe. Ahí el propio hombre crearía eso, pero no, de la ciencia no sé. No. Lo que estoy diciendo es que ahorita la gente, para quitar a Dios de en medio, para matar a Dios, porque es lo que está haciendo esta sociedad con el reseteo, entonces dice, se ha descubierto un gen homosexual, y es mentiras, es totalmente mentiras, ¿sí? Entonces, pero se quieren basar y dicen, no, y es que la ciencia lo dice, y inventan mentiras que la ciencia no ha podido, no puede mostrar, porque el sexo es biológico, o sea, el pene siempre va a ser pene y la vagina siempre va a ser vagina, ¿sí? Pues independientemente de lo que usted piense. Exactamente, de eso se trata en la catequesis, que tú sepas qué es lo que está ocurriendo en el reseteo de los mandamientos, para que tú tomes una posición como de acuerdo a Dios. Entonces, ahorita le dicen en el primer mandamiento, al resetearlo, amarse a sí mismo es lo más importante. Amar a las personas y a las cosas más que a Dios. Cuando usted ya empieza a amarse a sí mismo, a adorarse a sí mismo, usted rechaza a Dios. Y cuando usted pone a otra persona en posición de Dios, entonces también está rechazando a Dios. ¿Por qué? Porque está poniendo a la otra persona como Dios y usted se está poniendo como Dios, ¿sí? Entonces, ahora mire que falta el respeto por lo sagrado. Entonces yo voy, me digo, soy feminista o o voy a protestar contra las injusticias, y se meten en la iglesia. ¿Y qué hacen? Acabar y ir a pisotear la casa de Dios. Es que la casa de Dios está ahí, está el sagrario. Y en el sagrario, ¿quién vive? Pues Dios Jesucristo, el Hijo del Padre. Entonces, todo eso se debe al relativismo religioso. Y lo mismo, o sea, yo ya no voy a la iglesia porque ¿para qué voy? Si lo mismo puedo orar en la calle, puedo orar en la casa, puedo orar en todas partes, yo no necesito de ir a la iglesia. Todo eso es relativismo y está acabando con el primer mandamiento de la ley de Dios. El segundo reseteo que hay actualmente es eres sagaz si engañas a los demás. ¿Contra qué mandamiento se está promoviendo eso? Contra el mandamiento de no jurar su santo nombre en vano. Y tú ahorita ves que un presidente o cualquier persona jura en falso, ¿sí? Y en nombre de Dios, hasta nosotros los cristianos hemos perdido el respeto al nombre de Dios, que decimos pachucho, pa Dios, chuchito, o sea, igualados con Dios. O sea, cuando Dios, hay un nombre que solamente, después de que ya vino Jesucristo, nos dio la gracia de llamarle Padre, papá, ¿sí? Pero el hecho de que yo le diga papá no quiere decir que yo me vaya a igualar al papá y tratarlo como sea. Yo veo a veces que los mismos hijos tratan al papá, ni siquiera le dicen papá ni mamá, le dicen Doris. Sí, pero yo he visto que lo llaman por el nombre. Sí, y así no es. Entonces,
Y a ver, no estoy cumpliendo el mandamiento de no, del respeto al nombre de Dios. Hago promesas a Dios y no las cumplo. La palabra perdió su valor, o sea, pongo a Dios por testigo delante de los otros porque no me creen, o sea, ya nadie cree en ese nombre personal, y aparte de eso, como no creen en nosotros, entonces tratamos de poner el nombre de Dios como avalando nuestro comportamiento, pero en situaciones muy falsas. Por ejemplo, prometo en nombre de Dios hacer algo hasta en contra mío o del otro. Yo he escuchado personas que dicen por no sé, por Dios que voy a hacerle tal daño, ¿sí? O sea, ¿cómo estoy utilizando ahí el nombre de Dios? Al otro le dice, y es tanta la falta de respeto que dice, nos ponemos testigos en nombre de Dios para hacerle daño a otro, no creo en el poder del nombre de Dios, en nombre de Dios asesino al otro que piensa diferente a mí, calumnio a Dios y pisoteo lo sagrado. Cuando todas esas actitudes son un reseteo que han hecho en nuestra mente, o sea, nos hemos vuelto tan irrespetuosos que ya no respetamos el nombre de Dios. Entonces, ese es el reseteo que hace nuestra sociedad y usted lo ve, y para la gente ahorita es normal hacer esas cosas. O sea, es más una cultura paganizada que no es cristiana. El tercer reseteo, el día del descanso. O sea, el día de descanso, en el fondo, es santificar el día del Señor, dice Éxodo 28, lo vas a leer del 8 al 11. Es santificar el día del Señor. Entonces la gente empieza a pelear. No, es que es el día domingo. Es que es el día del sábado. Puede ser, o sea, para los judíos es el día del sábado, pero para los cristianos no es el día sábado, es el día del Señor en que Jesucristo resucitó, ¿sí? Pero lo importante es que usted realmente santifique ese día. Los fariseos le peleaban a Jesucristo que por qué los discípulos de él no ayunaban, sino que comían el día sábado, que el sábado para el judío era el día del Señor. Entonces el Señor le contesta, es que el sábado no es para el hombre, sino el hombre para Dios. O sea, no es el bien que se puede hacer ese día sábado. Y también lo peleaban porque él sanaba el día del sábado, ¿sí? Entonces estaba violando el sábado. O sea, él dice en el Evangelio que él es el dueño del sábado, dice en Marcos 2:28. El dueño del sábado es el Hijo del Hombre, ¿sí? O sea, él en el momento en que Cristo dijo eso, le dio la potestad a la iglesia para festejar el día del Señor. Y lógicamente que la iglesia lo eligió el día de la resurrección del Señor. Pero ¿cuál es el problema de eso? El problema es que el día del Señor, ¿qué hacemos nosotros? Carnavales, que el fútbol, que la televisión, la gente va a moteles a pecar, a parque de diversiones, la gente que está metida en los casinos jugando. Hay diversiones que son buenas y se debe uno divertir, pero primero esas diversiones tienen que ser santas. O sea, que primero que sea una intención pura esas diversiones, no ir a hacer daño. Yo veo que muchísimas personas van precisamente a pecar el día del Señor y es donde más pecan. Entonces va y le ponen los cachos a Dios el día del Señor con apenas. Si lo han hecho toda la semana, el fin de semana así como que es más propicio, ¿sí? Y no estamos santificando el día del Señor, pero el día del Señor sí es el domingo, el día que escogió la iglesia. Entonces hay que ir, pero tampoco eso significa que tenemos que pecar toda la semana y el domingo no pecamos, no. Lo que estamos buscando para que no sigan reseteando el día del Señor con todas estas actividades es que el católico, que el cristiano realmente aprenda a adorar a Dios, aprenda a vivir, aprenda a servirlo. No solamente el día sábado o el día domingo o lunes, martes, miércoles, no, sino todos los días de la vida
vivamos como Dios manda, ¿sí? Entonces, y si la gente fuera consciente de eso, no iría a los carnavales, no iría, mire esos carnavales de Barranquilla, cuánta gente, cuánta prostitución no hay, peor los de Brasil, se dan cuenta todos esos carnavales donde lo único que están promoviendo es sexo, sexo, sexo por todas partes, trago, ¿sí? Ahora usted va al fútbol y en el fútbol, ¿qué pasa? Se ponen a pelear, se pelean entre ellos y ¿qué hacen? Pues se matan, que porque usted es del Nacional, que usted porque usted es del Atlético Bucaramanga. O sea, no estamos valorando, no estamos santificando todos los días de nuestra vida, no estamos glorificando a Dios, sino estamos dándole, estamos ofreciendo un espectáculo, pero del mal. Entonces, eso tanto nos han reseteado la mente que ya hemos perdido el sentido real de santificar el día del Señor, de santificar las fiestas. Mira, en Semana Santa, ¿qué hacen? Ah, no, Semana Santa es como si fuera de paseo. Entonces se van a Santa Marta, a las playas, y a todos los sitios donde no deben ir, donde no hay reflexión, donde no hay interiorización de la palabra de Dios, donde no se examina uno la vida para poder cambiar. Hasta esos espacios hemos perdido. El cuarto reseteo, el anarquismo. Ahora vemos, ¿sí ve esa imagen? Esa hija tratando de pegarle a su mamá, alzando la mano sobre sus padres, cuando en Éxodo 20 dice, honra a tu padre y a tu madre, y para que se prolonguen tus días sobre la tierra, que Yahvé tu Dios te va a dar. ¿Qué es el anarquismo? El anarquismo es una lucha social que justificaba cualquier medio, incluida la violencia, para eliminar cualquier tipo de autoridad, ¿sí? Coercitiva, poder impositivo o mandato involuntario, de forma que ningún ser humano pueda ejercer relaciones de dominación sobre ellos. En que ahora los hijos entonces tienen a favor la ley para decir que si se quieren deshacer de sus papás, que los están atacando, que los están violando. ¿Y cuántos padres de familias, cuántos docentes, cuánta gente se ha ido a la cárcel porque el muchacho rebelde puede inventar fácilmente que le están haciendo daño para quitarse de encima a aquella persona que le está fastidiando, ¿sí? Y los padres ya no tienen autoridad sobre los hijos, entonces el Estado ahorita están implementando en otras partes del mundo leyes que le quitan la autoridad a los padres sobre los hijos, y el gobierno entonces trata de educar a sus hijos de acuerdo a lo que ellos crean. Entonces, por eso están colocando leyes de la ideología de género, donde el niño no se identifica con su propio sexo, y le dicen que si el padre se mete con él, que si entonces tiene cárcel, y están encarcelando a los papás. Efectivamente, esto están haciendo, y no tardarán en hacerlo aquí en Colombia y en otras partes de América Latina. El quinto reseteo, hay sobrepoblación. Desde que yo he tenido conocimiento, siempre nos han dicho a nosotros, hay sobrepoblación. ¿Qué está diciendo? O sea, estamos sobrando los viejos. Hay muchísima gente, hay que matarla, hay que desaparecer a esta gente, ¿sí? No, pues está haciendo una invitación a que solo en estos momentos, pues lo que estaba leyendo, en estos momentos solamente tengan hijos, 2 hijos, o sea, que reemplacen a sus padres. Mira, eso es el lavado cerebral precisamente que tiene mi generación, y tiene también su generación y las futuras generaciones. ¿Qué significa eso? Tierra hay para todo el mundo. Yo que he viajado, no más aquí en Colombia, que he viajado por toda Colombia y algo de afuera, me he dado cuenta que tierra es lo que hay, y para sembrar, y para crear habitación para los seres humanos. Pero ¿qué es lo que está pasando? Se han apoderado esas tierras, ya no permiten que los pobres tengan casa,
y un grupo de personas se ha ido apoderando de todos esos bienes. Entonces, ¿qué dicen? Entonces dicen la gran mentira, hay sobrepoblación y se están robando los recursos naturales se están acabando, no es porque nosotros los estemos acabando, sino porque los poderosos se están apoderando de toda la riqueza de las naciones. Entonces las tratan de empobrecer y el Banco Mundial les da préstamos para apoderarse de las riquezas de las naciones. Causan desestabilidad económica en los países para que las naciones se vayan a la pobreza. Y entonces la gente pobre pues lo que hace es que robar y llegará el tiempo como en otros países. En Colombia todavía no está sucediendo, pero a eso nos quieren llevar, a que se maten mutuamente. ¿Para qué? Pues para que la supuesta sobrepoblación. Entonces promueven todas las relaciones de todo tipo para que las personas no den hijos. ¿Cuál es la riqueza de una nación? Los jóvenes. Mira Europa no tiene jóvenes. Europa está envejecida y están acabando ahorita con los pocos jóvenes que hay. Y los viejos los están acabando. Y es una generación, unas naciones que no tienen desde ningún punto de vista ¿cómo es que se llama? Jóvenes. América Latina está llena de jóvenes, pero ¿qué hacen con los jóvenes? Vendámosles marihuana, en internet promovamos la pornografía y toda clase de perversiones, y los muchachos ya no saben sostener una relación normal con una mujer, y les están promoviendo otras actividades de tipo homosexual y de tipo de animales, y bueno, eso es un resto de cosas que están haciendo. Pues sí, yo comparto más o menos su pensamiento. Sí, pero lo que usted dice sobre la marihuana y toda esa vaina, y pues eso ya depende de la gente, de cualquier persona. No toda la gente piensa igual. Eric, muy y bien. Pues la misma gente se corrompe a sí misma. Exacto. Y pues los están esparciendo para que la gente más se guíe. Pero por ejemplo, lo de la sobrepoblación, pues puede que sea un hecho, porque somos 7.000 millones de habitantes en el mundo. Lo máximo que puede ocupar el mundo. Pues no, miren, pues para mi pensamiento. Yo también creía en eso. En pues porque miren, sí, todo ese mundo, pero pronto se puede acabar el agua, la comida. Créame que ahora se van a fabricar más animales, así toda esa vaina, y van a ser mucho más animales los que se van a gastar. Y pues ese es mi parecer. Así como muere cada día millones de seres humanos por enfermedades naturales en el mundo entero, otros por accidentes y todo eso, también nacen millones de seres humanos, o sea, hay un equilibrio. Nomás con eso le doy el dato. O sea, tantos se mueren, desaparecen mucho de la tierra y nacen otras nuevas generaciones. Y eso lleva ya más de 5.000 años. ¿Qué es lo que pasa? Que sí, hay que cuidar el medio ambiente, pero las generaciones de ustedes crecieron amando la naturaleza, cuidando la naturaleza y los recursos. Sin embargo, los adultos, los de mi generación y unas generaciones atrás, entonces se les da lo mismo botar en la calle basura, en los mares, en los ríos. Pero hace como unos 5 años hubo un muchacho, porque han salido generaciones muy inteligentes, que creó una fórmula para simplemente purificar la tierra rapidísimo. Solamente es que la pongan en práctica y la purifican y la tierra podrá germinar. Eso, en la ciencia va avanzada hasta allá. Pero hay personas que no les interesa eso. A ellos lo único que les interesa es la plata. Entonces, al promover toda esta clase de vicios, pues la persona se está autodestruyendo. Hay mucha, por ejemplo,
Los papás salen de las casas, los muchachos están creciendo sin amor. Entonces, ¿dónde van a buscar el amor y el afecto que no les dan sus padres? Pues en la droga, en los juegos, videojuegos, en la diversión. Y a través de los videojuegos y esas diversiones, pues están formateándole el cerebro, de tal manera que, por ejemplo, los últimos muchachos que han salido, que han matado a sus compañeros, que han matado a sus padres, ¿por qué han sido? Porque han estado jugando videos y los videos ahí les van entrenando para matar. Y eso no es cuento mío, eso si usted entra, investiga, se va a dar cuenta de todas estas situaciones. O sea, lo que yo le quiero decir es toda la maquinaria que hay detrás de todo este concepto, de todo este reseteo de la sobrepoblación. Bueno, lo mismo, hay una cuestión, así estamos matando a la gente, ¿sí? Estamos matando a la gente con nuestra lengua. Habla no solamente con nuestra lengua, ¿por qué? Porque estamos promoviendo ideas falsas. Lo segundo es que yo encontré por ahí en internet unas premisas que están utilizando los jóvenes de hoy, es cuando estés en territorio abierto no molestes a nadie. Si alguien te molesta, pídele que pare. Si no lo hace, destrúyelo. Esos están reseteando el mandamiento de no matarás. Dice, el mal representa la venganza en vez de poner la otra mejilla. O sea, ya no ponga la otra mejilla. Acaba con el que se porta mal contigo. El aborto. Así no dañas tu futuro. Al enfermo terminal le están diciendo, ya vivió lo suficiente, además hay sobrepoblación. Apliquémosle la eutanasia. Eso es lo que hay detrás del sexto mandamiento y al noveno mandamiento de no desear la mujer de tu prójimo, que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Entonces dice, entonces te dice el mundo, no hagas avances sexuales a menos que te sea dada una señal de apareamiento. Imagínese usted, o sea, te están tratando como un animal. O sea, como si el hombre no pudiera dirigir su propia sexualidad. El órgano sexual del hombre no es los genitales, es el cerebro. Si usted piensa en sexo, pues sexo quiere. Dice, el mal representa todos los denominados pecados que conducen a la gratificación física, mental o emocional. O sea, le dicen, la gente está descontenta por eso, porque entonces ya no, ellos creen que la iglesia, que Dios se está oponiendo a que usted tenga una pareja como Dios manda y que tenga su relación íntima con su pareja y tenga hijos. Entonces, como no quieren tener hijos y no quieren tener una pareja estable, entonces le llaman, dicen que se están oponiendo al mismo ser humano en ese aspecto de vivir su propia sexualidad, y eso es totalmente falso. Entonces le ofrece a los jóvenes y a todo el mundo le ofrecen diferentes perversiones sexuales. Por ejemplo, le dicen pedofilia, ahora ya no le llaman pedofilia, le dicen amor intergeneracional. Le dicen al incesto, ahora el incesto no existe, ahora es matrimonio entre padres e hijos y avalado por la ley. El fetichismo, entonces buscan objetos sexuales porque ya no se satisfacen el uno con el otro, sino que tienen que estar viendo otras cosas que no tendrían que ver, la pornografía. También los varones y las mujeres en las parejas están teniendo relaciones homosexuales. O sea, no solamente existen las relaciones homosexuales entre varón y mujer, sino también a veces los hombres casados con su mujer están teniendo relaciones homosexuales, ¿sí? Y bisexuales o lésbicas o relaciones abiertas, tríos, orgías, zoofilia, matrimonio con animales, todas esas cosas que está haciendo en el hombre, pues reseteando el sexto mandamiento. Ya no hay que vivir la castidad, ya no hay que vivir la pureza. Lo otro es el séptimo y décimo reseteo. No tomes lo que no te pertenece, a menos que sea una carga para la otra persona y esté clamando por ser liberada. O sea, es un cinismo, pero del bien grande, cuando Dios dice, no robarás ni desearás los bienes de tus prójimos, ¿sí? Entonces, ¿qué más dan? O sea, para hacer las cosas se justifican diciendo, no, es que esa gente tiene demasiada plata, que vamos y le quitemos. Y si es posible matarla, la matamos, ¿sí?
Entonces, también se roba la fama de los otros. Se roban la fama. Mire, esas imágenes son muy dicientes. Ellas ambas tienen plantas en las manos. ¿Sí se ven? Las plantas. Entonces la otra le envidia porque la planta de ella es más chiquita y la otra es más grande. Entonces, con solo eso, es el pecado de la envidia, ¿sí? Lee qué frase dice ahí, en los ojos. No se puede ser envidioso y feliz al mismo tiempo. Elige qué quieres ser. Y ahí en la parte principal dice, Caín mató a Abel por envidia. O sea, el séptimo y décimo mandamiento en sí lo que está yendo es contra la envidia. Entonces por envidia a usted le acaban la fama, le acaban todo lo referente a su buen nombre. Todos por envidia, y se mata a la otra persona así también por la envidia. El octavo reseteo es no te preocupes por algo que no tenga que ver contigo, ¿sí? Le dice el octavo mandamiento, cuando el octavo mandamiento de la ley de Dios dice no levantar falso testimonio ni mentirás. ¿Ve la imagen ahí? 3 personas y están hablando de la otra persona, ¿sí? Y detrás de él, o sea, si llegan nomás hasta ese punto, pueden llegar también a la difamación o a la injuria, ¿sí? Pero eso como eso no me importa a mí, o sea, yo escucho todo lo que si le están quitando la fama a la otra persona y no digo nada, ¿sí? Entonces llegamos a desacreditar a alguien de palabra o por escrito, o publicamos en las redes sociales algo contra su buena opinión o fama, ¿sí? Dentro de esos cae el bullying, y el bullying es por falta de aprecio y valoración de la otra persona, ¿sí? Entonces viene ahí el chisme abierto, un chisme del uno al otro, acabando con el otro, difamándolo, injuriando y mintiendo. Y eso es fácil. Mire que el niño viene a visitar a su papá y a su mamá, y la mamá le dice al niño, no digas que yo estoy acá. Entonces, ¿qué está promoviendo? Pues la mentira, cosa que no es correcta, porque eso que le está diciendo al niño, no, tú puedes mentir cuando quieras, solamente por quedar bien. Entonces ese es el reseteo que tenemos del octavo mandamiento. Y ya terminamos ahí con los reseteos. Entonces, ¿qué es lo que debemos buscar? Dice, cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Usted cree que es en el que hubo polémica para ti, el de la sobrepoblación? Pero cuando logres salir un poquito, más adelante en tu vida profesional, vayas a un lado a otro, te vas a dar cuenta que la pobreza no es el origen, por ejemplo, dicen hay que evitar que los pobres tengan hijos, porque es que esos salen puros desechables, esos no son capaces de salir adelante, esos están contaminando la tierra, no saben convivir con los demás, solamente por el hecho de ser pobre. O sea, eso es una discriminación total, ¿sí? Y a eso también hace referencia la sobrepoblación. O sea, es acabar con todo lo que sea estorboso para aquellos que se quieren apoderar de todos los bienes de la tierra. ¿Para qué? Se mueren y no se llevan nada. Y lo único que hacen es destruir sencillamente el mundo, la naturaleza, porque ellos se mueren y también igual van a caer en la tierra. En cambio, pero entonces sí se van prolongando en el espacio, en el tiempo, todas esas falsas ideas sobre el mundo, y van dejando a Dios a un lado. ¿Qué dice ahí en esa frase? A
al desobedecer los 10 mandamientos solamente nos destruimos a nosotros mismos, obedeciéndolos. Por el contrario, podemos elevarnos a la plenitud de libertad bajo la guía de Dios. Dios quiere que seamos libres y con osadía divina nos otorgó el poder de elegir. Exacto. Una vez, hace unas catequesis anteriores nos dimos cuenta que la libertad no es libertinaje, ¿no? Que no se nos olvide eso. O sea, la libertad es siempre escoger el bien. Pero si a ti te están mostrando cosas aparentemente buenas, pero cosas que están realmente destruyendo al ser humano y que están acabando con toda una sociedad, no podemos decir que estamos viviendo, sino podemos decir solamente que estamos viviendo en una cultura de muerte, una cultura donde ya no importa lo que es el ser humano, sino que es el Dios dinero, el Dios placer y el Dios tener el que está rigiendo a la humanidad. Tú estás guiado también por el Espíritu Santo para que te des cuenta que todas estas cosas no son correctas, pero lo que te invito es a estar con los ojos abiertos para que no te sigan reseteando la mente. O sea, nosotros mismos los docentes que estamos en diferentes instituciones nos han reseteado también a nosotros la mente. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque nos han cogido con las manos cruzadas, porque no reflexionamos ni buscamos a Dios, también nos hemos alejado de Dios. Entonces las instituciones, todas las instituciones están viciadas precisamente por eso, porque tanto en las comunidades religiosas, en las instituciones religiosas y en las educativas, nos han hecho ya ese lavado cerebral. Vamos a darle gracias al Señor por este encuentro, para que el Señor limpie y purifique nuestro corazón de todo mal pensamiento, de todo mal deseo, y que podamos aceptar la palabra de Dios en nuestras vidas. Debemos pensar para que todas estas cosas que están pasando no sigan afectándonos. Vamos ahora a darle gracias a Dios por este momento que hemos tenido los dos juntos. Ha sido un momento bastante polémico y de eso se trata, que tú pongas tu forma de pensar, porque tú reflejas lo que la mayoría del mundo está pensando y en realidad que lo que Dios piensa es diferente y nosotros tenemos que aprender a pensar como Dios piensa. Independientemente de lo que yo piense personalmente o lo que tú pienses o lo que el vecino o el amigo piense, lo más importante para nosotros es pensar como Dios piensa. Ahora que estos 10 mandamientos, estos 10 reseteos que te acabo de mostrar que ha hecho el mundo y nos ha hecho el mundo, y yo también he estado metida en eso y he tenido que salir de algunas cosas de estas, es un reseteo que nos han hecho y nos lo han hecho bien para acabar y desmontar los 10 mandamientos de la ley de Dios. Nosotros no podemos continuar permitiendo que el mundo siga destruyendo, matando a Dios. Al matar los 10 mandamientos, matamos a Dios. Dios desaparece de nuestra vida. Y Él no es un invento, Él es una realidad, porque Él dio su vida para salvarnos. Y Cristo es una persona histórica que le hizo caso al Padre Celestial para que venir y salvarnos. Entonces, te pido que hagas la oración para terminar este encuentro. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros nuestro reino. Hágase su voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Gracias, Señor, por darnos tiempo para hacer esta catequesis. Gracias, Señor, por permitirme estar con mi familia. Gracias, Señor, por permitirme tener
alimento y hogar para refugiarnos de los males que hay en el mundo. Y gracias, Señor, por permitirme estar vivo el día de hoy. Amén. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Edith. Nos vemos en la próxima oportunidad, y a ustedes todos que ven nuestro canal en Alemania, en Reino Unido, en toda América Latina, en el América Central, que también México, Nicaragua y El Salvador también nos ven. Los invitamos a meditar este reseteo que está haciendo el mundo. Muchos que están queriendo acabar con la cultura es cristiana en el mundo entero. Muchas gracias, hasta la próxima vez.